Gracias a Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente al programa Uniendo las Coyunturas. Tengo el privilegio de estar aquí junto con algunos hermanos para compartirles lo que el Señor nos ha dado en este día. Y quisiera agradecer primeramente a todos los hermanos que han estado orando por este ministerio. Mi nombre es Ramón Albino y soy parte del ministerio Stop Hunger and Poverty Now para el hambre y la pobreza, que estamos en Sherwood, Oregon. Y soy desde hace 15 años parte de este ministerio. También soy el director de Outreach y estoy tratando, ¿verdad?, junto con los hermanos americanos en el área de Sherwood, tratando de alcanzar a las personas que están en esta área de Oregon. La razón por la cual estamos haciendo ese trabajo en misiones locales es porque el Señor nos ha dado la gran comisión. Creemos lo que Dios dice en su palabra y también creemos lo que Dios está haciendo a través de este trabajo en muchas vidas. Hace algunos años hemos estado en diferentes lugares, diferentes estados, tanto Washington, Oregon, y el Señor nos ha permitido ministrar cerca de 20,000 personas a través de estos 15 años y nos ha permitido ver también el fruto de ellas. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es una bendición, pero también la palabra de Dios nos da promesas acerca de todas las cosas grandes que el Señor tiene para cada uno de aquellos que creen y le sirven. Y quisiera, querido hermano, compartirte en esta tarde, ¿verdad? Eh, en este hermoso día, algunos pasajes de la Biblia. ¿Por qué hablar de misiones? ¿Cuál es la importancia de las misiones, específicamente las misiones locales? Hay tres llamados específicos. A veces las personas nos han preguntado que las misiones solamente se pueden extender a otros países, a otros lugares, como África, como el Medio Oriente, como Asia. Y muchas personas por eso dejan pasar los años y no se disponen a servir en otros lugares por causa de la distancia de estos países o de estos continentes. Y la pregunta es que yo quiero uh, darte o preguntarte en este día a ti, hermano, que nos estás escuchando y que nos estás mirando. ¿Qué son misiones locales? Dios tiene en el libro de Hechos, voy a leer algunos pasajes y antes de eso quisiera hacer una pequeña oración en en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, que nos has proveído este hermoso día, Señor. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar aquí, Señor, en este ministerio uniendo las coyunturas. Y te agradecemos, Padre, por esta visión, por ese trabajo que nuestros hermanos están desempeñando. Y también queremos pedirte que estas palabras, Señor, y que este pequeño mensaje, Señor, llegue a la vida y corazones de muchas personas. Señor, tú conoces la importancia, Señor, de las misiones, tanto locales, nacionales e internacionales. Y queremos pedirte, Señor, que tú toques la vida de aquellos, Señor, que tienen la intención y el deseo de servirte, Señor. Que Satanás no pueda quitar ese deseo, Padre, que tienen de servirte. Y que a través de estas palabras, a través de este mensaje, Señor, que en este día me vas a permitir dar, muchas personas entiendan, Padre, su posición delante de ti y su llamado, Señor. Que no solamente podemos servirte en otros países, Señor, sino también, Padre, tú usas a aquellos que estamos aquí en este lugar, en el estado de Oregon y en los Estados Unidos, para darte honra y gloria y servirte, Señor, con todo nuestro corazón. La meta es, Padre, que cada televidente, Señor, cada oyente reciban esta palabra
Señor, y lleve fruto, Padre. Y yo te pido que esa palabra lleve fruto, Señor, y llegue a esos corazones que la necesitan, Padre, para que den ese paso de fe, Señor, y te puedan servir completamente, bendito Dios. Que sea una entrega, Señor, verdadera, bendito Dios, y que puedas usarnos, Señor, para cumplir, Señor, la gran comisión. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y quisiera volver a releer este pasaje que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hace tiempo un varón, un siervo de Dios, me preguntó que cuál era la táctica o el método que Dios usa para salvar o para que mucha gente sea influenciada a través del Evangelio. Y yo le pregunté, ¿verdad?, por qué me hacía esa pregunta. Y él me dijo que él había sido pastor por más de 50 años y él todavía tenía algunas preguntas de acuerdo a lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id a ser discípulos, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije, el método que siempre Dios ha utilizado a través de la Escritura, y lo vemos aquí claramente, son las misiones. Las misiones ocupan un lugar muy importante en lo que es la Gran Comisión, pero también las misiones es el puente y son las manos que Dios usa para alcanzar mucha gente a través de su palabra y del Evangelio de Jesucristo. Y déjame explicarte por qué. A veces nosotros como iglesia, como pastores, se nos olvida muchas veces que necesitamos tener relaciones, necesitamos tener una comunión con la gente que no conoce de Dios. Hemos visto, tal vez tú has mirado a través de las noticias, que hay mucha gente, que hay personas que no conocen todavía del Señor en ciertas áreas, en ciertos lugares, en algunas naciones. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos llegar a esos lugares y predicar la palabra de Dios? Si muchas veces esas personas no dan acceso, o la falta, ¿verdad?, de conocimiento, la ignorancia religiosa, muchas veces impide que nos acerquemos a esas personas. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, en muchos pasajes de la Biblia, que Jesucristo tenía un método infalible, que era la relación con las personas. Cuando el pastor me preguntó eso, que cómo podíamos ser más efectivos o cómo podíamos también predicar la palabra de Dios y alcanzar muchas personas, ¿cuál era el método que Dios usa? Yo creo, hermanos, y con todo mi corazón quiero decirte en este hermoso día, que Dios nunca ha cambiado. Dice la palabra de Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nos ha dado un modelo ya establecido, un fundamento. Generalmente la palabra de Dios no cambia, es el mismo fundamento. Lo que cambian son los métodos, las estrategias. Pero el Señor nos ha comisionado a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio. Según dice la Escritura en Mateo 28, 18 al 19, y quiero dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primer punto es que cuando uno habla de las misiones, uno tiene que entender que el Señor nos da autoridad para ir a cualquier lugar, hermanos, a cualquier lugar del mundo.
Dios nos ha dado el poder no solamente de hollar serpientes y de sacar demonios. Dios nos ha dado el poder también para ir y predicar y proclamar este evangelio a todas las naciones, a toda ciudad, a todo pueblo. Y déjame decirte que si tú no crees que Dios te ha dado esa autoridad, y si un líder o un siervo de Dios no tiene esa autoridad para predicar y proclamar la santa palabra de Dios a otros lugares, entonces va a ser un ministerio, va a ser un llamado limitado. No podemos llegar a las personas si no creemos que esa autoridad se nos ha dada, se nos ha concedido a todos los que hemos creído. Según Hechos 1:8, el pasaje que hemos leído, dice, y recibiréis poder. ¿Poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ese poder se nos ha dado para cumplir la gran comisión. Las misiones, según lo que dice la palabra de Dios, empiezan por nuestra casa, hermanos. Y me seréis testigo donde en Jerusalén. Claro que uno puede tener un llamado a las misiones a nivel internacional, a nivel mundial, ir a otro país, ir a otro lugar. Pero debemos de empezar en nuestra casa, hermanos. Estábamos platicando con algunos pastores en el estado de Morelos, sus servidores del estado de Morelos. Y me estaban diciendo que ellos habían ya estado en una iglesia por casi ya cerca de 20 años. Y no pasaban de 10 personas. Subían, bajaban, perdían, ganaban almas, pero no pasaban de 10 personas. Entonces yo les pregunté, ¿verdad?, que cuál era su llamado, cuál era su pasión de ellos, su deseo de servir al Señor. ¿Dónde era el área que Dios los había llamado? Y ellos me dijeron, confiadamente, ¿verdad?, me confiaron que ellos habían sido llamados a plantar iglesias, a expandir el reino de Dios en otros lugares, en otros pueblos. Entonces yo le dije, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no van y empiezan otra misión, empiezan otra pequeña congregación en otro pueblo, en otro lugar donde no haya iglesias? Y los pastores me dijeron, porque no tenemos la fe. Entonces yo le dije, ¿a qué evangelio nosotros le estamos creyendo, hermano? ¿A qué evangelio tú le estás creyendo? ¿A qué palabra estás oyendo tú? Porque si no creemos en la Escritura y lo que dice aquí en Mateo 28, que toda autoridad se nos ha dado. La Biblia dice también que buscamos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Si tú me dices, hermano, que tú lees la palabra y tú asistes regularmente a una iglesia, pero no tienes la autoridad para ir a proclamar la palabra de Dios, entonces creo yo que todavía necesitas tener una experiencia con Jesucristo. La Biblia nos dice que Dios en ese lugar, ¿verdad?, les dijo, toda autoridad se me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Y déjame decirte que eso implica que tanto aún las potestades y los gobernadores de las tinieblas se someten a ese poder de Dios. Entonces, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero pararme aquí un momento por lo que les compartí hace un momento. Mucha gente tiene temor de ir y proclamar el Evangelio o trabajar en misiones porque piensa que tienen que ir a otro lugar, tienen que deshacerse de muchas cosas o tienen que dejarlo todo e irse, ¿verdad?, con muchos testimonios, muchas biografías que leemos en los libros. Nos dicen que lo han dejado todo, y sí, debemos dejarlo todo, pero principalmente el pecado, hermano, es lo primero que debemos de dejar. Pero cuando dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos, la Biblia dice, id, como este matrimonio, como esta pareja pastoral que me estaban diciendo que tenían 20 años. Ellos no tenían esa autoridad, no tenían fe, y ahorita voy a hablar de la fe también. Pero déjame decirte, hermano, que no necesariamente tienes que ir a otro lugar para hacer misiones. Hay 3 niveles
según lo que dice la Escritura. Otra vez vamos a regresar a Hechos 1, versículo 8. Y dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que debemos empezar en nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestra colonia, no sé, en nuestro estado. Para ir a misiones no necesitas salir del estado, hermano. Incluso no necesitas a veces salir ni de tu casa, porque hay personas alrededor tuyo que necesitan conocer del Evangelio. Tampoco Dios te va a llamar a un lugar a predicar la palabra de Dios cuando ni siquiera tú predicas en tu lugar donde Dios te puso, en la congregación donde Dios te puso, en la ciudad donde Dios te puso. Si tú quieres predicar la palabra de Dios, no necesitas ir a otra nación. Aquí empezamos en nuestra Jerusalén. La Biblia dice que empecemos en nuestro Jerusalén. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios te ha puesto para ser testigo de Él. Estábamos algunos años en algunos eventos de misiones, y estos eventos de misiones, ¿verdad?, enfocan más las misiones transculturales, las misiones que se llevan a cabo en otro continente. Pero ¿qué hay de nosotros? Les preguntaba a algunos de los expositores: ¿qué hay de los que estamos aquí en esta área, de las congregaciones, de las iglesias que estamos en este lugar, en el estado de Oregón? ¿Qué hay con nosotros? Porque para ir un viaje misionero posiblemente tendrás que ahorrar cerca de $5,000 a $10,000 solamente por el boleto y de ahí de regreso. ¿Por cuánto tiempo? Necesitas sponsors, necesitas iglesias que te apoyen, y necesitas también tener una pasión y un amor muy grande por esas personas y saber a dónde Dios te está llamando. Cuando empezamos este ministerio en los campos, nosotros empezó por un sentir, por un llamado que Dios nos estaba haciendo a misiones locales. ¿Por qué? Porque veíamos la necesidad de ir y proclamar el Evangelio a esas personas que trabajan y que vienen a este lugar de Oregón por un cierto tiempo solamente, corto. Y veíamos una necesidad grande en esas personas, espiritualmente hablando. Y Dios nos movió a misericordia, y pasando por algunos lugares vimos que esas personas tomaban, fumaban, se drogaban, y muchas familias estaban sin Dios y sin esperanza, especialmente vivían, ¿verdad?, cegados por la ignorancia religiosa. Entonces, cuando el Señor nos da este llamado para predicar en los campos donde estas personas viven y trabajan, Dios nos habló específicamente, nos dijo: esto es misión, esto se llama misiones, es un trabajo misionero. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande. Cuando hay personas dentro de tu comunidad que no han sido alcanzadas, sean hispanos, afroamericanos, sean de cualquier lenguaje o color, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que debemos de predicar el Evangelio. Pero específicamente aquellos que no han recibido o no han tenido este privilegio de escucharlo. Entonces, nosotros nos movimos a Misericordia y empezamos a trabajar en estas áreas, en North Plains. Empezamos en Hillsboro, en algunos campos, y después de ahí nos movimos hasta el estado de Washington. Se puede decir, a salir de nuestra Jerusalén y llegar un poquito a Samaria. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese trabajo misionero debemos de empezarlo en nuestro lugar de origen, en nuestro lugar donde Dios nos ha puesto para ser testigos. En este caso sería el estado de nosotros, el estado de Oregón. Y dice la Escritura que después de ahí nos podemos mover a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no necesariamente Dios te va a llamar a misiones fuera de tu país. Las misiones empiezan, hermano,
en nuestro lugar de origen, el lugar donde Dios te ha colocado, el lugar donde estás sirviendo ahorita dentro de tu iglesia. Y segundo, quisiera también compartirles esto. Hay un grupo o ciertos grupos dentro de tu ciudad, en tu estado, que no han sido alcanzados, que no han recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos de hacer todo lo posible de alcanzar a estos pequeños grupos que están dentro de nuestra área, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro estado. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Como tú y yo hemos hecho una profesión de fe y un compromiso delante de Dios, debemos de hacer todo lo posible para que esos grupos, para que esas personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Yo estoy envuelto en otros ministerios también, gracias al Señor, desde el año 2000 he estado también trabajando con otros ministerios que alcanzan a los homeless, a las personas que están viviendo en las calles, a las personas que por alguna razón perdieron su dignidad como ser humano, como persona. El Señor nos ha llevado por un camino, por un proceso muy largo en estos años, pero hemos aprendido también a amar a la gente, hemos aprendido a cómo ayudarlas, hemos aprendido también a cómo tenderles una mano. No nada más de ir. Debemos también de aprender estrategias y métodos que Dios tiene ya establecidos en su palabra para alcanzar a esas personas. Entonces, hemos estado compartiendo la escritura, la palabra de Dios, y hemos ayudado a muchas personas. Hemos sido instrumento para que esas personas que están viviendo en esas calles, que muchos de ellos practican drogas también y son alcohólicos, el Señor nos ha permitido ayudarlas para que salgan de ese círculo vicioso. ¿Cómo? A través del Evangelio de Jesucristo, hermanos. A través de las misiones locales. Esas son misiones locales. El hecho de que tú estés en una iglesia, hermano, y que estés congregándote todos los domingos, eso, hermano, es parte del culto, del servicio, de la adoración que le damos al Señor. Pero hablar de misiones es cumplir el mandamiento que Jesucristo nos ha dado a través de su palabra. Entonces quiero terminar este pasaje en Hechos 1:8 diciéndote que también hay misiones, ¿verdad?, que el Señor te va a encomendar. Hay misiones en el cual el Señor te va a llamar para que cumplas. En este caso sería Samaria, dice la Escritura. ¿Por qué Samaria? Samaria, como nosotros sabemos, ¿verdad?, eran, se puede decir, medios hermanos de los judíos, según lo que dice la Escritura. No se querían entre sí. No había esa relación y esa comunión entre ellos. Cuando Jesús baja a Samaria, según la palabra de Dios, dice que Jesús, ¿verdad?, vio una mujer samaritana. Y esa mujer samaritana estaba en el pozo sacando agua. Y Jesús le pidió de beber. La Escritura nos da ciertos pasos, hermano, de cómo acercarnos hacia las personas, cómo tener una relación con las personas. Jesús nunca olvidó ese pueblo. La Biblia dice, si tú lees ese pasaje, la Biblia dice que antes de salir a Samaria, Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué es necesario? La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que expandirse, la iglesia tiene que crear ministerios de misiones locales. Tiene que darle una fuente, un lugar de refugio a aquellas personas que han sido rechazadas o que han sido excluidas, incluso de la sociedad, como les decía, como estas personas de los hombres. Pero el llamado es de ir, de crear, para que esas personas vengan al conocimiento de Jesucristo. La Biblia dice que esta mujer estaba echando agua. Entonces Jesús dice, me es necesario pasar por ese lugar. ¿Por qué es necesario ir a Samaria? ¿Por qué es necesario de salir de las cuatro paredes, hermano? De salir de este estado de Oregon. Muchas veces Dios te va a mandar a otro lugar. ¿Por qué? Porque es necesario ir. Tenemos necesidades y me refiero a este pasaje. Me encanta, me gusta mucho compartirlo con muchas personas porque tenemos varias necesidades.
El cuerpo humano tiene varias necesidades. Una de ellas es tomar agua, otra es dormir, otra de las necesidades, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Somos casados, tenemos necesidades fisiológicas también, de intimidad con la mujer. Todas esas son necesidades, hermanos. Pero déjame decirte que cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, se refiere que era una necesidad para él ir a ese lugar y proclamar su palabra, darle esperanza por medio del evangelio a otras personas. No podemos encerrarnos y decir que tenemos una iglesia, una congregación de 300, de 400, hermosa, cuando no estamos haciendo nada por misiones locales, cuando no estamos creando ministerios, cuando no estamos yendo a otros lugares a alcanzar a otras personas. No podemos meter al Espíritu Santo en una cajita y decirle, hasta aquí llegaste, o aquí estamos contentos por lo que tú nos has dado. Porque si lo hacemos, entonces no vamos a cumplir la gran comisión totalmente. Nos debemos de expandir, hermanos, debemos de crecer en visión, ir por toda Samaria también. ¿Por qué? Era necesario para Jesús. Y la Escritura dice también, ¿verdad?, que cuando Jesucristo acabó de hablar con esa mujer, esta mujer fue y le dijo que había hablado con un profeta de Dios. Esta mujer fue y les habló las mismas palabras de esperanza a esas personas que posiblemente por mucho tiempo lo estaban esperando, pero por causa de la religión judía, por causa de los judíos, no habían podido tener acceso a esa palabra de vida que tú conoces, hermano. Y yo te animo, querido televidente, a que escuches lo que Dios te está hablando en esta tarde, en este hermoso día. También, hermano, quisiera hablarte sobre la fe. ¿Por qué tenemos que tener fe para ejercer misiones locales? La palabra de Dios nos habla de un padre de fe, que fue Abraham. La Biblia dice, y quisiera compartirte este pasaje, a veces muchas personas no entienden esto que le estamos compartiendo. Dios tiene muchas personas que han sido llamadas a misiones, tanto locales, nacionales o internacionales. En cualquier ámbito en donde Dios te llame, tienes que tener fe. ¿Por qué es importante la fe en este contexto, ¿verdad?, de misiones locales? Capítulo 12 de Génesis, dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Querido hermano, Dios nos llama a vivir por fe. El evangelio se cree por fe. Y si no tenemos fe, hermano, si hacemos algo sin fe, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que es pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que creer lo que Dios nos habla en su palabra. Cuando les hablaba sobre la autoridad y la fe van juntas. Yo puedo tener autoridad, pero si no ejerzo mi fe sobre esa autoridad, ¿de qué me sirve, hermanos? La fe, ¿verdad?, va junto con las obras también. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, ¿verdad?, que tenemos que tener fe, pero que también tenemos que tener obras. Porque la fe sin obras es muerta. Según lo que dice la Escritura en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué quiere decir? Pero Jehová había dicho. Dios le había hablado a Abraham muchas veces, como lo que les estaba compartiendo acerca de la pareja pastoral. Dios ha hablado y nos ha hablado a muchos de nosotros ya, a empezar a ir y proclamar la palabra. Tal vez, hermano, te voy a decir algo y quiero que te lo guardes en tu corazón, tú que me ves, hermano. Tal vez tú tienes muchos prejuicios, tal vez tú tienes muchas cosas en tu corazón y en tu mente que no te dejan avanzar. Déjame decirte que la historia de Abraham es algo sorprendente. ¿Cómo puede ser que una persona siendo anciana pueda ser llamada por Dios a las misiones?
Hoy vemos en día en las iglesias, trabajo con ministerios también americanos, ¿verdad? Que hablan inglés. Y me encuentro muchas personas en las iglesias formando grupos de la tercera edad, como le conocemos nosotros, ancianos ya. Cerca de 70, 80 años, varía el grupo. Y siempre he tenido, ¿verdad?, esa curiosidad, esa intención de decir, de preguntarle, ¿por qué pierden su tiempo muchas veces ustedes jugando barajas, toman un tiempo yéndose a la playa, 2 días, porque, hermano, son personas jubiladas que tienen mucho tiempo ya y muchas veces ocupan su tiempo en muchas cosas, pero no en las misiones. Apoyan tal vez económicamente, pero no se envuelven en la misión. ¿Por qué? Porque la falta de fe muchas veces, hermano, la falta muchas veces de iniciativa de uno mismo también y de conocimiento de la palabra nos impide avanzar. Según lo que dice la Biblia, Abraham tenía mucha edad cuando fue llamado. Y Dios le había dicho, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando somos llamados por el Señor, debemos de ejercer esa fe que Dios nos da. La fe se demuestra a través de la obediencia, hermanos. Si Abraham hubiera escuchado la palabra de Dios y le hubiera dicho, mira, yo quiero hacer esto y esto contigo, y él hubiera rehusado a ir, en ese momento Dios lo desecha. Porque no podemos estar en dos corazones, hermano. No podemos estar en dos sentires. Cuando Dios te ha hablado algo y te ha dicho que vayas, ve, porque Dios va a estar contigo. ¿Cómo lo va a hacer Él? No lo sabemos. Empezamos este ministerio hace cerca de alrededor de 15 años, un poquito más de 15 años, trabajando, como les comentaba. Mi corazón latía por predicar la palabra de Dios. Yo no sabía cómo Dios iba a trabajar con la gente, cómo alcanzar a la gente. Yo tenía temor de predicar la palabra de Dios. Yo entraba a un restaurante y mi método era dejar un volante, un track, como le llamamos nosotros, donde decía las 4 leyes espirituales. Tal vez tú lo has hecho y lo dejamos ahí tirado en la mesa. Y yo me salía corriendo. ¿Por qué? Porque yo no quería que me preguntaran nada a los que se sentaran a comer en la mesa. Entonces, yo tenía mucho temor. Y cuando empecé a envolverme con otros hermanos, con otras iglesias, a participar en outreach, en campañas, en cosas, ¿verdad?, que el Señor estaba haciendo en la ciudad, me empecé a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios trabaja y de cómo Dios se mueve a través de ciertas actividades que el pueblo de Dios hace. Y una de esas actividades que me ha impactado siempre y me impactó y me sigue impactando es una de las actividades que Luis Palau, este evangelista internacional, este hombre de Dios, realizó hace algunos años atrás aquí en Portland. Y una de las cosas que me impactó es cómo la gente, ¿verdad?, es impactada a través de esas actividades y a través de esas estrategias que ellos usan. Estábamos en ese tiempo, éramos bebés espirituales, hermano, y como les comentaba, yo no sabía exponer la palabra de Dios, yo no sabía hablar a la gente. Y me acuerdo que Luis Paló había pedido algunos voluntarios, algunas voluntarias para que ellos compartieran la palabra específicamente con ellos. Y me acuerdo que nos daban un libreto, ¿verdad? Un librito donde uno iba guiándose por ese libro, iba llenándolo, haciéndole preguntas a las personas y aclarándoles algunas dudas. Y me acuerdo que en ese momento se me acercó una persona, ¿verdad? Iba con otra acompañada, entonces yo tenía un gafete aquí también que me reconocía como un consejero, como una persona que tenía la autoridad para llevar a esa persona, ¿verdad?, a los pies de Jesucristo. Y miren lo que pasó, que yo no sabía que la persona que venía con él era cristiano y tenía más conocimiento que yo.
y conocía la palabra de Dios mejor que yo. Y me acuerdo que estuvimos platicando, me llevó y me comentó, mira, esta persona quiere recibir a Jesucristo, quiere saber, ¿verdad?, quiere saber cómo conocer más de la palabra de Dios. Y yo te lo traje porque tú eres un consejero cristiano y quiero que le explique la palabra de Dios. Entonces me acerqué y le hablé y le dije, está bien. Entonces agarré mi libro y lo empecé a guiar. Pero me di cuenta que el otro hermano sabía más que yo, porque yo lo iba guiando y él iba diciendo las citas bíblicas sin leerlas. Y yo me quedaba un poquito, ¿verdad?, así como asombrado, diciendo, bueno, wow, digo, el hermano lo trajo a mí, pero él no necesita traerlo a mí. Él tiene la capacidad y tiene la autoridad y tiene la fe para llevar a esta persona a los pies de Jesús. Pero lo trajo a mí, tal vez por respeto, tal vez por otra cosa, no sé. Pero yo quiero darte este ejemplo para decirte, hermano, que hay muchas personas, después Dios me habló, que tienen temor. Igual como lo tuve yo, igual que tal vez lo tuvo él, de explicarles, de aclararles, de compartirles la palabra de Dios a otras personas. ¿Por qué? Por su falta de fe. No creen muchas veces lo que Dios dice acerca de ti especialmente. No creen en las promesas de Dios. No creen en esa palabra de poder y de autoridad. Y recuerdo que después la persona la guiamos a los pies de Jesús, recibió a Jesucristo y se fue. Y nos quedamos platicando, por eso te estoy compartiendo esto. Y él me dijo que él todavía no se sentía libre para predicar la palabra de Dios, no con esa seguridad, con esa certeza. Y le pregunté por qué, si tú tienes más conocimiento que yo, ¿por qué? No sé, hermano, me decía, no sé, pero no tengo esa fe, esa certeza todavía de compartir. Yo lo hice porque él me preguntó a mí, porque estábamos platicando y lo traje con usted. Si él no me hubiera preguntado, tal vez ni siquiera yo le digo que viniera. Entonces, yo quiero decirte que tal vez eres una persona así, que tal vez tienes temor, que tal vez no tienes esa certeza de predicar la palabra. Déjame decirte que la Biblia dice que cuando Abraham era de esa edad, estamos hablando de 70 años, de más de 70 años, cuando Abraham fue llamado, él no tenía descendencia, no tenía hijos, y él fue sacado de ese lugar por medio de un llamado específico de Dios. La palabra del Señor nos ha dado un llamado, hermano. Tú no necesitas ser llamado más porque ya eres llamado por medio de Jesucristo. Por tanto, estamos esperando a veces una voz profética, alguien que venga de otro lugar, alguien que nos hable una palabra, ¿verdad? No sé, que nos diga qué tenemos que hacer. Hermano, ya sabes lo que tú tienes que hacer. Ahora lo que tienes que poner en obra es tu fe. Estamos en destellos de esperanza. Yo sé que los hermanos empezaron este ministerio con fe, creyéndole a Dios. Y eso es lo que mueve la mano del Señor. Cuando uno empieza algo, lo va a empezar pequeño y Dios va a irlo haciendo crecer mediante esa fe que nosotros tengamos. Esto va a crecer en un tiempo más adelante, en el tiempo del Señor, pero va a crecer porque los hermanos están poniendo esa semilla de fe en este ministerio. Pero todo empieza así, hermanos, creyéndole a lo que Dios nos dice. Si tú no le crees a Dios lo que el Señor te dice, hermano, necesitas volver otra vez a los principios bíblicos, arrepentirte y recibir a Jesucristo. Y te lo digo de corazón, porque una persona que no da fruto, una persona que no proclama al Señor Jesucristo, posiblemente no ha tenido un encuentro con Jesús. Podemos ser parte de una iglesia, de una congregación, pero si no ejercitamos de esa fe y no tenemos fruto, no tenemos obras, ¿de qué nos sirve, hermano? Hace algunos años, cuando empezamos el ministerio, recibimos mucha oposición. Cuando el Señor nos dice en su palabra que Abraham salió de su tierra, de su parentela,
Es posiblemente porque sí sirvió. Él estuvo con mucha oposición. Él servía a dioses ajenos y Dios lo tuvo que sacar. Y cuando nosotros empezamos este ministerio para alcanzar a esas personas en los campos, esas personas que habían sido marginadas muchas veces por la sociedad, hermano, empezamos sin ninguna ayuda, empezamos sin ningún apoyo, pero le creímos a Dios. Me acuerdo que un día estuvimos en un campo, ya desapareció ese campo en Hillsboro, estaba lleno de trailers y había mucha gente tomando, muchos borrachos. Y yo he sido pues muy amigable siempre con los borrachos, me gusta platicar con ellos. Y cuando veo que ya están un poquito pasados, pues me retiro, ¿verdad? Pero siempre me gusta compartirles un poquito a ellos. Escuchan. Y me acuerdo que yo fui directamente a ese grupo, estaba atrás de las trailers y me dirigí hacia ellos. Y había una persona que conocía a Dios, había sido, él había estado en una iglesia adventista. Y me dice, yo me retiré hace mucho tiempo, pero me quedé con algunos pasajes bíblicos en mi corazón y en mi mente, me decía. Ajá, y yo le digo, bueno, y está bien, ¿y eso de qué le sirve? Bueno, por lo menos ya sé de Dios, sí, pero usted sabe de Dios, pero no lo pone en práctica. Eso es como tener algo y no usarlo, ¿verdad? Comprarme una televisión nueva y no la uso, ¿de qué sirve? Entonces, estábamos platicando con esta persona y estaba tomado, entonces empezamos a hablar y el Señor empezó a tocar su corazón y me empezó a confiar algunas cosas. Después que terminé de hablar con él, estaban unos niños ahí jugando, claro, separados de ellos, y estaban jugando fútbol y yo me acerqué, ¿no? Y empecé a jugar con los niños fútbol, pero yo no me había dado cuenta, hermanos, no me había dado cuenta, fíjense lo que Dios hace, que los borrachos me estaban observando y había otras personas que no se hablaban entre ellos, no tomaban y estaban ahí dentro de las trailers, estaban tomando, pero me estaban observando. Entonces yo fui con los niños y empecé a jugar fútbol con ellos. Empecé ahí a jugar una cascarita, conocemos los mexicanos, con ellos. Y ya después se acabó el fútbol y les dije otro día vengo y vamos a terminar este partido. Y me dijeron los niños que estaba bien. Entonces me empecé yo a hacer la idea, ¿no? Empecé a imaginarme cómo era alcanzar a esos niños para Cristo. Cómo atraerlos a los pies de Jesucristo. Cómo poderles sembrar la semilla del Evangelio. Y dije, esta es una buena táctica jugar fútbol, pero yo quiero más. Yo quiero, Señor, que los traigas, que tu Padre puedas poner esa semilla en sus corazones para cuando crezcan, ellos puedan ser unos hombres de Dios. Entonces me fui y conseguí un balón de fútbol, ya no me acuerdo muy bien dónde lo conseguí, porque yo ya no jugaba fútbol en ese tiempo. Y conseguí un balón de fútbol y regresé al campo. Veo con esa convicción, con esa fe de que Dios iba a hacer algo en ese campo. Yo no sabía qué. Y regresé y en ese lugar, ¿verdad? Otra vez volví y encontré a dos niños. No estaban todos y traje el balón y me puse a jugar con ellos al otro día. Entonces empezamos a jugar fútbol y otra vez estaban borrachos. Los borrachos, ¿verdad? Por eso le llaman borrachos, porque todos los días están ahí tomando. Entonces, esas personas estaban ahí observándome. Yo no los había mirado otra vez, hermanos, y estaban jugando. Estaba jugando con los niños y cuando terminé de jugar con los niños, agarré mi balón y me dicen los niños, ya no podemos porque ya nuestros papás nos están llamando. Y agarré el balón y ya me estaba subiendo al carro. Y cuando me iba retirando de jugar, se abrió una puerta de una ven y ahí estaba el montón de borrachos tomando. Hasta me espanté, digo, bueno, ¿esto es qué? Y abrieron la puerta y me dijeron, venga para acá, hermano. Y me habló uno de ellos. Me dijo, sí, dígame, ¿en qué puedo servirle? Dice, yo he estado observándolo y he estado mirando lo que usted hace y lo que usted está hablando. Ajá. Y dice, ¿y sabe qué? Y digo, sí, dígame, yo quiero que ore por mí.
Y le pregunté, sí, ¿por qué quieres que ore por ti? Dice, porque yo no puedo dejar de tomar. Y yo lo que he visto en usted es que usted no es como las otras personas. Usted viene y juega con los niños y viene y platica con nosotros. Es algo que muy poco lo hacen. Nada más viene a hablarnos de Dios. Usted realmente quiere convivir con nosotros. Y me acerqué y le dije, yo puedo orar por ti, vamos a orar. Y empezamos a orar, hermano. Y ya después lo que Dios hizo ahí con esa persona es algo, hermano, que no podemos de veras explicarles. Es tremendo lo que Dios puede hacer a través de la oración, pero también a través de la fe. Y les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado o no hubiera puesto por fe la palabra de Dios? Si yo no hubiera ido a ese lugar, muchos de nosotros podemos tener la excusa, es que no tenemos dinero, no tenemos tiempo. Tenemos dinero y tenemos tiempo, discúlpenme, hermano. Aquí en este estado, en esta ciudad, Dios nos ha prosperado de una manera grande. Lo que no tenemos posiblemente es fe. Y lo que no tenemos posiblemente, ¿verdad?, es deseos de compartir la palabra de Dios. Porque lo demás hay y Dios provee. Especialmente cuando vamos a predicar su santa palabra. Hemos estado en otros lugares, hermanos, también, donde Dios nos ha llamado a servir. Venimos ahorita, recientemente es esto, ¿verdad?, esto que les estoy comentando. Dios nos llevó a un lugar, a The Dells, a la pizca de la Cherry. Yo nunca he ido a The Dells. Y Dios me llevó, me hizo un llamado. Un hermano se movió a ese lugar a vivir hace algún tiempo y me dijo, hermano, yo fui a trabajar a ese lugar y hay mucha necesidad. La gente después de trabajar no viene y no hace nada, se pone a tomar, se pone a jugar barajas y hace muchas cosas. Y le dije, hermano, y hay alguien que les vaya a predicar, porque si hay una iglesia local, si hay un ministerio que se está haciendo cargo, entonces nosotros vamos a apoyar ese ministerio. Nosotros no vamos a ir a dividir ni a trabajar en lo que ya está sembrado ahí. Me dice, no, hermano, no va nadie. Esa gente está abandonada, esa gente no va a quien les predique. Le digo, bueno, ¿dónde es ese lugar? Y ya Dios me estaba hablando a mí. Tengo esas iniciativas, a mí me pone algo el Señor y hasta que no lo miro o no voy, no me quedo satisfecho. Necesito ir y comprobar lo que esa persona me está diciendo. Entonces fui algunos años atrás, alrededor de 4 años, a ese lugar y empecé a trabajar, empecé a caminar, empecé a orar por esa área. Es lo que siempre hago, orar. Digo, Señor, si tú me mandas aquí, ábreme puertas. Yo no conozco a ninguna iglesia, no conozco a un ministerio, no conozco a estas personas, pero tú, si me mandas, me vas a abrir puertas. Eso fue hace 4 años. Al tercer año, hace 3 años, volvimos a regresar y otra vez volvimos a orar. Entonces me llevé un grupo de personas a orar. Otras iglesias me acompañaron, otros ministerios, líderes, y empezamos a orar por la ciudad. Y nos dimos cuenta que había cerca de 15 o 20 iglesias en ese pueblo solamente. Pero nadie estaba poniendo por obra lo que dice la Escritura. Entonces me dice el Señor a convicción, tienes que ir, hermano, tienes que ir a predicarle a esas personas. Yo tengo pueblo ahí que se va a salvar. Digo, Señor, pero está tu iglesia local. Y déjame decirte que, y quiero, verdad, que pongas en tu corazón esto, hermano. Si Dios te ha llamado, ve, hermano. Si Dios te ha dado un llamado, hazlo. Ponlo en práctica. Dios va a ir contigo. Dios te va a respaldar si el Señor te ha dado esa palabra como se la dio a Abraham. Sal, ve. Deja. Si tienes que dejar algo, déjalo. Si tienes que apartarte de algo, apártate. Pero ve. Y llegando a ese lugar ya hace 2 años, hermanos, llegamos a ese lugar sin conocer, sin saber, hermano. Hablé con iglesias, hablé con los ministerios, pero nadie se interesó en ir. Y son de ahí de esa área. Siervos de Dios, le digo, bueno, todavía no es el tiempo el Señor que esté trabajando con estos siervos, pero yo tengo que ir. Dios me llamó a mí.
y respeté esa autoridad de los pastores locales, no quisieron ir, digo, entonces voy yo. Si ustedes no quieren ir, yo voy a ir. Y fuimos hace 2 años, hemos estado haciendo campañas, hemos estado ministrando a personas. Las últimas veces que fuimos, en un día, hermano, ministramos más de 100 personas. En un día, cerca de 100 personas. Ministramos 2 campos solamente, no nos dio más tiempo para hacer otra cosa. Pero nos enfocamos en ir y predicar la palabra. ¿Cómo llegamos ahí? Por fe, hermano, sin conocer. ¿Cómo Dios está respondiendo? Por fe. ¿Cómo Dios está añadiendo más personas para ir a predicar ese lugar? Es por fe. Pero las obras las ponemos nosotros, siervo de Dios, hermana que nos escucha. No puedes moverte sin fe, pero tampoco vas a poder hacer mucho sin obras. Estamos ya en este proceso, en este tiempo, ¿verdad?, de terminar con este ministerio que Dios nos ha encomendado. Son 2 meses y medio de actividades, y la misión local es bien importante, más importante que lo que ustedes creen. ¿Por qué debemos empezar aquí en nuestra casa? Nosotros, hermano, en otro programa sería bueno compartirles un poco acerca de principios, ¿verdad?, de evangelismo, ¿verdad?, o evangelismo 101, que es una de las materias, de las herramientas que Dios nos ha dado para compartir en algunas iglesias, en algunos lugares, para que otros puedan educarse, ¿verdad?, y puedan también tener conocimiento de cómo hacer misiones locales. Y uno de los llamados es sembrar. Nuestra labor es sembrar la semilla. Dios convierte. Nuestro llamado a las misiones ha sido sembrar la semilla en los corazones de las personas. Hay muchos líderes ahorita que el Señor nos ha permitido ya formar dentro de lo que es el ministerio, ¿verdad?, de SHPN o Stop Hunger and Poverty Now, que están sirviendo en sus iglesias locales, pero empezaron recibiendo una palabra de esperanza, una palabra de fe. ¿Cómo? A través de este ministerio, a través de su santa palabra. Y quiero invitarte, como te decía, estamos ahorita en este tiempo ya de cerrar, son 2 meses y medio de actividades, y quiero invitarte a ti a ser partícipe de este ministerio. Si tú quieres conocer más, si tú quieres envolverte más en este proyecto de misiones locales, puedes llamarnos. El número va a aparecer también en la pantalla, y el ministerio. Y quiero invitarte porque de esa manera, tal vez si vas con alguien, como te decía el ejemplo de Luis Palau, si vas con una persona que conoces o que has visto, posiblemente va a ser más fácil para ti, para que empieces a agarrar experiencia y puedas tú iniciar, ¿verdad?, algún día iniciar algo, algún proyecto, algún plan que tú tengas en tu iglesia local o en tu ministerio, ya con un poquito mayor, ¿verdad?, de confianza y de seguridad. Si yo te puedo servir y te puedo apoyar, hermano, en alguna área, en tu iglesia, y quisieras tú, ¿verdad?, acercarte a nosotros, tener más información, puedes hacerlo con mucho gusto. Estamos ahorita al cierre de los campos, nos quedan 2 semanas solamente, ya terminamos ciertas facetas del ministerio. Llevamos también, ¿verdad?, algunas actividades para dar ropa, comida, y tenemos también servicios. Tenemos también servicios de alabanza, de oración, pero también tenemos servicios a la comunidad, servicios sociales, donde la gente también, ¿verdad?, encuentra recursos para que ellos puedan suplir esa necesidad que tienen. También tenemos un programa de pacto, donde varias iglesias de diferentes denominaciones cada año nos reunimos a orar, y cada año también, ¿verdad?, tratamos de ser más eficientes en cómo poder ayudar a estas personas. No nada más es de ir y hablarles, como les decía. Debemos de relacionarnos con las personas y debemos de saber cómo trabajar con las personas. Entonces ese programa, ese pacto, ¿verdad?, está dedicado o se diseñó para establecer relaciones entre nosotros. Entonces, te invitamos, hermanos, a ser partícipes. Espero que haya sido de bendición esta palabra.
Y si tú tienes alguna necesidad o si tienes algún problema o estás pasando tal vez por una crisis, queremos pedirte, ¿verdad?, que nos hagas saber para orar por tu vida. Y también aquellas personas que han recibido un llamado específico para misiones, tanto locales, tal vez son nacionales o internacionales, o eres un ministro que tal vez estás pasando por un tiempo difícil en tu iglesia y estás estancado, o eres un ministro, ¿verdad?, que has sufrido tal vez lo que muchos hemos pasado en el ministerio, ¿verdad?, un retraso en tu obra. Queremos pedirte que te comuniques y nos llames para orar por tu vida, por tu ministerio. Estamos a tus órdenes, hermano. Mi nombre es Ramón Albino Flores, soy director de Reach, Stop Hunger and Poverty Now, y quería darte las gracias por darnos este tiempo de llegar a tu vida, a tu corazón, y también darnos este privilegio de compartirte esta palabra y este pequeño mensaje. Vamos a hacer una oración para despedirnos, y quisiera específicamente orar por aquellas personas que nos están viendo en este momento, aquellas personas que tienen o han recibido un llamado de parte de Dios, y aquellos ministerios que están también batallando tal vez por alguna situación, Señor, aquellos siervos tuyos que están pasando por un proceso, Señor, de prueba. Oramos por ellos, Señor. Oramos, Padre, por esas almas, por esas personas que no te conocen también, Señor. Oramos por esos hombres, por esas mujeres, Señor, por esos niños, Padre, que están en un lugar y no han escuchado, Señor, no han tenido la oportunidad de que alguien se acerque, Padre, y ore por ellos o escuche sus necesidades. Oramos por aquellas personas que han de ir, Señor, a proclamar tu santo evangelio a otros lugares, a otras ciudades, a otras naciones. Oramos, Señor, porque haya más personas, Señor, más ministerios que se dediquen, Señor, a alcanzar la comunidad no alcanzada, Señor. Envolverse, Señor, dentro de lo que es la comunidad, Señor, para establecer lazos, Señor. Y de esa misma manera, Señor, relaciones para que te conozcan, Padre. Oramos por mujeres, Señor, que sean mujeres valientes y tengan fe, Señor, en el Señor, de lo que tú les has dado, lo que tú los has llamado a hacer, Señor, para que ejerzan ese ministerio, Padre. Mujeres, Señor, que tengan ese corazón para ministrar niños, Padre. Y si hay alguien en este momento que necesita conocerte a ti, Señor Jesucristo, que necesita ser, Señor, lavado por tu sangre preciosa, oramos por ella, por ese niño, Señor, por ese joven, Padre, que nos está mirando, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú quieres recibir a Jesucristo, hermano, lo único que tú tienes que hacer es tener fe en Él y acercarte con confianza y pedirle: Señor Jesucristo, entra en mi corazón y salva. Gracias, hermano, por este momento. Que Dios te bendiga.